Hola clase, habla la profesora B y espero que hoy hayan ya leído el cuento Con los ojos cerrados de Reinaldo Arenas. Y después de haber leído el cuento podemos ver un poquito y tratar de analizar el cuento. Reinaldo Arenas nació en 1943 y murió en 1990. Un poquito sobre su vida, ¿verdad? Nació en una familia pobre en Holguín, Cuba, y su padre lo abandonó a él y a su madre al poco tiempo de nacer. Entonces, cuando era un bebé, se fue su papá y la madre tuvo que criarlo como madre soltera y fue una vida muy dura. Peleó en la revolución de Fidel Castro contra el gobierno de Batista. Entonces, él fue un revolucionario y luchó por la revolución cubana con Fidel Castro. Estudió en la Universidad de La Habana en Filosofía y Letras y trabajó en la Biblioteca Nacional de José Martí en 1963. Y esta es una foto de Reinaldo Arenas. Y escribió el libro Celestino antes del alba en 1969 y ese fue su primer libro. Y dicen que ganó el premio Medici en Francia y fue la única novela publicada en Cuba. Y a mediados de los 60 fue en contra de Castro y fue censurado y declarado antirrevolucionario. Y él mandaba en secreto sus obras, sus manuscritos fuera del país, ¿verdad? Um, y es muy triste porque él luchó en la revolución con Fidel Castro, pero después fue en contra de la revolución, ¿verdad? Antirrevolucionario en cierta forma. Y es triste porque él era homosexual y el régimen de Castro no toleraba a los homosexuales, ¿no? Y fueron perseguidos los homosexuales durante este tiempo. En 1973 fue arrestado, torturado, acusado por abuso sexual, que no era cierto, era por ser homosexual, ¿verdad? Y encarcelado. ¿Okay? Se escapó de la prisión y trató de escaparse varias veces del país, pero finalmente en 1980 él consiguió un pasaporte falso y le puso su apellido como Arinas, no Arenas, ¿verdad? Y salió de Cuba. Cuando Fidel Castro en 1980 en el puerto de Mariel dejó salir a 120,000 cubanos, a todos los que no eran deseados en Cuba, y eran criminales, gente que era antirrevolucionaria, mucha gente homosexual pudo irse ese día en el puerto de Mariel. Y el régimen de Castro, que empezó en 1959, era muy anti-homosexual y había mucho control militar, ¿okay? Sin libertad de escribir en contra del gobierno. Entonces en Nueva York, él se fue de Cuba a Nueva York y escribió mucho desde Nueva York y como novelista escribió cuentos, novelas, ensayos, poesía, drama y artículos de periódico. Y aquí pueden ver el puerto de Mariel en 1980, donde muchas personas pudieron salir de Cuba y se fueron hacia los Estados Unidos. En 1987 fue diagnosticado con SIDA. SIDA es AIDS, ¿verdad? En español. Y durante este tiempo él escribió un libro que se llama Antes que anochezca, en 1992. Y es autobiográfica y se hizo película en el 2000. Y si quieren ver, es called Before the Night Falls. Y en 1990 estaba sufriendo del SIDA y estaba muy enfermo. Entonces él decide suicidarse con una sobredosis de alcohol y drogas. Y en su última carta él escribió: mi mensaje no es el fracaso, sino que es de lucha y esperanza. Cuba será libre, yo ya lo soy. So the message says, at the end, when he ended his life, he left this letter that said, my message is not of failure, but of the fight and hope. Cuba will be free, and I am already
free kind of thing, right? Entonces, este es Antes de que anochezca, es el libro autobiográfico que ven aquí, y se hizo una película que se llama Before the Night Falls de Javier, con el actor Javier Bardem, y es muy, muy interesante si pueden verlo. Entonces, el cuento con los ojos cerrados habla de la historia de un niño, ¿verdad? Este cuento fue incluido en Con los ojos cerrados, que se publicó en Uruguay en 1972, y luego fue publicado otra vez en Termina el desfile en 1981. Y si ven bien en la historia, se trata de un niño que está en Cuba, ¿verdad? Y cómo va su día. Espero que lo hayan leído antes de meternos en el análisis, ¿verdad? Primero tenemos que identificar ciertas cosas, y todo esto lo pueden ver en sus handouts, ¿verdad? No sé si tienen sus handouts con ustedes, pero en la página de sus handouts pueden identificar lo que vamos a ver ahora. El autor, que es Reinaldo Arenas, ¿verdad? Personajes. ¿Quiénes son los personajes? Tenemos el narrador, la mamá, las dos viejitas y los muchachos y el gato amarillo, ¿verdad? No es un personaje, pero es importante la figura del gato en toda esta historia. El tiempo es una mañana temprano. El espacio es el puente, la casa y la dulcería. Y los temas que podamos ver, no sé, díganme ustedes, yo digo la imaginación como escape, la fantasía versus realidad y la realidad dura que vive el niño. ¿Okay? Entonces, un poco si analizamos lo que está ocurriendo, hay cierta realidad en todo esto, y también hay una realidad imaginada con los ojos cerrados, que el niño piensa que es real, ¿verdad? Y hay diferencias. Por ejemplo, hay un alboroto en la casa en la mañana, su tía Ángela se va al oriente y su mamá echa agua caliente en el pie, se quema, ¿verdad? Y la tía Ángela lleva un vestido de bolas rojas que describe el niño. Luego hay un gato muerto. En la dulcería hay dos viejitas pidiendo limosnas, begging for money, ¿verdad? Un día él le dio monedas, dice, y ese día no tenía ni una peseta, no tenía dinero, y las gastó en tortas de chocolate. Luego va y ve a unos niños acorralando una rata que revienta, la matan con un bambú, ¿verdad? Y lo arrojan al río para que se ahogue, y no está muerto. Y luego tenemos Con los ojos cerrados, que es una visión muy diferente, es una visión mucho más idealista de lo que realmente ocurre en la realidad. Con los ojos cerrados ve una nube rojiza, azul, verde y morada. La tía Ángela vestida de blanco y largo, diferente al vestido de bolas rojas, ¿no? El gato está vivo, no está muerto. Y las viejitas son dependientes y le ofrece dulces, la torta de chocolate. Y los niños quieren salvar al ratón en el río. Quería compartir la torta con ellos, él, ¿verdad? Dice que quiere compartir la torta de chocolate con los niños que están ahí salvando al ratón. Y luego al final, ¡punch! Dice, le pasó el camión por encima. Entonces aparece al final en un hospital, ¿verdad? Rodeado de personas vestidas de blanco, que son las enfermeras. Entonces ven dos realidades, ¿verdad? La realidad muy dura y la realidad ideal, ¿okay? Que vemos aquí. Y es muy interesante, como hemos hablado un poco de la historia de Fidel Castro, que ocurre desde 1959. Fidel Castro entra al poder en Cuba. Y cuando entra al poder en Cuba pone muchas restricciones con la fuerza militar, y todas las ideas antirrevolucionarias o anti-Castro se, se, no sé, no sé, las personas son encarceladas y son torturadas, y muchos son asesinados. Y no sé si esta historia les hace pensar un poco en eso, porque suena un poco como haciendo crítica de ese régimen de Fidel Castro, que es muy controlado, hay gente muerta, ¿verdad? Como el gato
que está muerto aquí. Hay alboroto, ¿ok? En la casa. Hay pobreza con las viejitas de la dulcería. Y los niños acorralando a la rata un poco representa la tortura, el asesinato que ocurría hacia las personas que estaban en contra de Fidel Castro, del gobierno revolucionario, y también a las personas que según eran no deseados, como la gente homosexual, ¿verdad? Um, que eran también torturados por el régimen de Castro. Entonces el niño hace como un escape, ¿verdad? Con los ojos cerrados y su realidad cambia de esta forma. Entonces, no sé, en cierta forma también podemos ver el doble significado. Por un lado tenemos la historia del niño y por el otro tenemos una crítica al régimen de Castro, al régimen revolucionario, que no siempre fue ideal o, ¿verdad?, que mostraba mucha violencia. Entonces pueden ver de dos formas, en el nivel del niño y en el nivel político. ¿Okay? Espero que hayan podido pensar en todas esas cosas antes de ver este video y espero que les haya ayudado un poquito a entender mejor. ¿Okay? Sigan con los ejercicios. Hasta pronto.